consecuencia, menor consumo de agua en el promedio de todos los genotipos en Bandera, en ese ambiente. ¿Qué pasó o cuál fue el efecto de un menor consumo de agua a lo largo del ciclo en los componentes que tienen que ver con el modelo de captura y eficiencia de uso de radiación? Lo primero que tenemos como consecuencia de menor agua disponible, un estrés más marcado, un menor crecimiento vegetativo, menor generación de área foliar, y lo que vemos acá es intercepción de la radiación. Bandera, menor intercepción, esto es en el inicio del periodo crítico, en R3, ¿sí? O sea que tenemos menos área foliar para interceptar la radiación. Como consecuencia, la radiación total interceptada en el ciclo fue menor en Bandera, y como consecuencia de menor disponibilidad, un estado hídrico no no óptimo, ¿sí? La eficiencia, ¿sí?, del funcionamiento de toda la planta fue menor, entonces la radiación interceptada se utilizó de manera menos eficiente en Bandera. Eso en cuanto a las localidades. Volvamos hacia los grupos de madurez. Y la conclusión preliminar era que Munasca en ambas localidades se había caído. Entonces tenemos que avanzar con el análisis de qué pasó con la utilización de los recursos para interpretar por qué una variedad, hablamos de Munasca como variedad característica de un grupo 8, que fue el de mayor longitud de ciclo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Las 4 variedades, en verde, la ETC, que era la demanda, la cantidad potencial de agua que necesita esta variedad, en el colorado, ¿sí?, para por lo menos desde el recurso agua, estar en condiciones potenciales. En el color más clarito es el consumo, el verdadero consumo. Y la barrita aquí hacia abajo es la diferencia, ¿sí? La medida que esta barra es mayor, el déficit fue mayor. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una tendencia, ¿sí?, a que el déficit fue mayor conforme aumentó el grupo de madurez. Y si vemos en Bandera, lo mismo, con más magnitud, porque los consumos fueron más magnitud de la diferencia, pero con la misma tendencia, ¿sí?, a incrementarse en la medida que el ciclo fue más largo. Y si lo vemos en volvemos a la figura que habíamos visto hace rato para interpretar las localidades. En las distintas variedades, sí tenemos. Nos vamos a concentrar en el colorado porque la respuesta en Bandera fue la misma, ¿sí? Consumo total de agua, no hubo diferencia entre variedades, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho en alguna otra diapositiva que en la medida que el ciclo fue más largo, la necesidad de agua fue mayor. Entonces no hubo diferencia, lo cual me está corroborando, ¿sí?, que Munasca tuvo un estrés mayor. Y después, si analizamos cómo particionó los consumos previo al periodo crítico y post a la fase reproductiva, hay diferencias. Hasta aquí los grupos de madurez 5 y 6, ¿sí? Esta diferencia es mayor, o sea que consumieron más post R3, y este es el promedio de los grupos de madurez 7 y 8, ¿sí? Menor consumo post R3. ¿Y eso en qué repercutió? Es lógico, digamos, hubo, digamos, en la fase previa a R3, un crecimiento relativamente óptimo en promedio, ¿sí?, de lo que es la masa vegetativa, y después un estrés que fue siendo cada vez más severo, entonces la partición a estructuras reproductivas y el crecimiento de estructuras reproductivas cada vez menor, y eso se lo ve en la caída de los índices de cosecha en la medida que aumentaron los grupos de madurez. Y eso repercutió a igual agua consumida, menor partición a grano, ¿sí?, como resultado una menor eficiencia en el uso del agua en Munasca respecto a las otras variedades. Cuando vamos al otro modelo de captura de radiación, ¿sí?, entonces en el agua era sin diferencias en el agua consumida total, pero diferencias en la eficiencia de utilización de ese agua. Y en lo que es radiación, no hubo diferencia. Estos son valores promedios de 59,09 en las dos localidades. No hubo diferencia en la intercepción a R3, ¿sí? Canopeo, generación de área foliar, no hubo diferencia entre materiales. Hubo diferencia en la cantidad total de radiación interceptada. ¿Por qué? Ciclo más largo, hacia aquí, más días para capturar recursos. Munasca capturó más radiación, ¿sí? Grupo de madurez más alto, mayor radiación interceptada. Pero si bien capturó más radiación, como consecuencia de esa partición mala en lo que es los consumos pre y post floración,
se cae marcadamente, ¿sí?, la eficiencia de utilización de esa radiación. Y de nuevo, el de mayor caída fue Monasco como representante del grupo de madurez más alto.